Licenciado Alejandro Rosas, historiador, escritor y analista de temas históricos políticos, dedicado a la divulgación de la historia desde hace 28 años. Fue coordinador de investigación histórica de Editorial Clio, es colaborador de W Radio, del semanario La Capital, de la revista Relatos e Historias en México, y coconductor del programa El Refugio de los Conspiradores. Con ustedes, el licenciado Alejandro Rosas, en su conferencia La enseñanza de la historia, ¿en qué fallamos? Cuesta tanto trabajo conocer la historia, es porque nos las enseñaron fragmentada, casi por efemérides. Nosotros, para conocer la historia y para entender la historia, tenemos que estudiarla como un proceso. Entonces, por eso hay tanta ansiedad muchas veces con el cambio. En el 2000 esperábamos que ganara Fox porque sacaba el PRI de los Pinos y que al otro día México se derramara en bienes materiales y democráticos, sobre todo los mexicanos. No, son procesos. El problema es que nuevamente, ¿qué pasaba cuando entrábamos a la escuela, cuando todavía nos tocaba entrar en septiembre? Entrabas prácticamente al 13 de septiembre, que eran los niños héroes, 1847. Luego te tenías que regresar 2 días después a 1810 porque era la independencia. Luego te ibas el 12 de octubre al descubrimiento de América. Luego saltabas en noviembre a 1910. Entonces realmente no tenemos la película completa, que debe de ser el proceso. Las causas que dan origen a un acontecimiento, cómo se desarrolla el acontecimiento y cuáles son las consecuencias. Consecuencias que a su vez se convierten en las causas de otro movimiento. Entonces es muy fácil contar 300 años de historia. Pero lo que sucedió, por ejemplo, el Porfiriato, duró 31 años, 34 con los del compadre Manuel González. Fue lento un proceso, prácticamente una generación. Pero al momento de tratar de entenderlo, pues prácticamente lo resumimos en 2 párrafos. Y ese ha sido uno de los problemas importantes en cuanto a la enseñanza de la historia. Ahora, yo creo que es muy importante varios puntos para ir concluyendo. La historia oficial, yo creo que terminó propiamente en 1994, cuando empezaron las reformas de Zedillo. Hoy me ha tocado participar en algunos libros de texto. Vemos visiones mucho más cercanas a la reconstrucción de la realidad, más alejada de los mitos. El problema que yo le veo hoy a la enseñanza de la historia es que, cuando menos en los libros de texto, te enseñan la historia como una síntesis, como un cuadro sinóptico. E insisto, yo creo que ahí fallamos porque lo que necesitamos es entender el proceso. Yo soy de la idea de que tendríamos que dar historia de México desde primero de primaria hasta el último año de la preparatoria, con calma, como un proceso, y no saltándonos en tercero de primaria, pues ves las culturas prehispánicas, y luego en sexto el siglo XIX, y luego te regresas. Creo que hace falta mucho en ese sentido. Luego, para quienes fomentamos la lectura, una cosa es la novela histórica y otra cosa es la historia, ya sea la historia académica o la historia de divulgación. Qué bueno, me parece que hoy es muy sano. Hoy sí tenemos manera, desde hace unos 30 años, insisto, como desde los 90 para acá, donde la historia oficial ya se puede confrontar. Entonces, muchas escuelas tienes el libro de texto, pero también tienes la posibilidad de tener otras fuentes, biografías, ensayo, crónica, me parece muy bien. Hay que fomentar la lectura, claro. Ahora, ha sucedido un caso muy curioso en los últimos años en que hubo un auge de la novela histórica. Y entonces, de pronto, novelas como Eugenio Aguirre con Hidalgo, o Francisco Martín Moreno con Arrebatos Carnales, o algunos otros novelistas, se dedicaron a hacer mucha novela histórica sobre personajes. El problema es que estamos cayendo, y me ha tocado en muchos foros, donde el lector no hace su tarea. Y entonces da por hecho que lo que te está diciendo la novela histórica es historia. Y no, hay que entrarle a la novela histórica como novela. Yo creo que el caso más representativo fue el Código Da Vinci. ¿Recuerdan ese boom de hace algunos años? Y de pronto, por ejemplo, Televisa organizando mesas con teólogos, filólogos, historiadores, filósofos, y era una maldita novela, buenísima, de que te agarraba y te capturaba. Pero era de esas novelas que te echas en una semana en la playa, y que además el propio autor te ponía el casting para la película. Por ahí el profesor Langdon, que es el protagonista, dice que se parecía, dice el autor, se parecía a Harrison Ford.
Le falló, fue Tom Hanks en la película. Pero a lo que voy es, no le puedes dar más importancia a una novela histórica de lo que es una novela. Creo que el cine histórico o la novela histórica lo que te debe de hacer es provocar curiosidad. Y si tú lees una novela histórica, quizá de ahí puedas saltar al ensayo, a la crónica o al ensayo de divulgación histórica, donde ahí sabes que no hay uso indebido de las fuentes o nadie está inventando, lo que haces es reconstruir. Eso es lo que hace la historia, reconstruir, a partir de los elementos más claros que tengas. Pero el libro de historia no. Es decir, por ejemplo, Arrebatos Carnales. ¿Quién puede saber cómo tenía relaciones Porfirio Díaz con Carmelita? Número 1. Número 2, ¿sirve de algo? No. Ha impactado tanto la novela histórica y la falta de ejercicio crítico del lector, que ahí les doy una anécdota. Hace algunos años salió una novela de Zapata, de Pedro Ángel Palou. Bueno, a mí por esos años, en algún congreso zapatista me preguntaron, yo esperaba pues, la pregunta, oye, pues el plan de Ayala, ¿cuáles son las implicaciones políticas con respecto al maderismo? Algo así, ¿no? No, me preguntan, oye, ¿y Zapata era gay? Pues la verdad no sé. Digo, si lo fuera no altera absolutamente nada al personaje histórico. Pero, por lo que se sabe, no hay elementos para decirlo. ¿De dónde venía esta versión? Pero además, insisto, o sea, ya es casi cotidiano. ¿Y era gay? Bueno, ahí les va. Esta novela de Pedro Ángel Palou era de Zapata, y ahí el autor, que es novelista, sugiere la posibilidad de que Zapata haya tenido un romance con el yerno de Porfirio Díaz, Nacho de la Torre. En el caso de Nacho de la Torre sí sabemos que era gay. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz le puso vigilancia y marcaje personal porque estaba casado con su hija. Tal fue el marcaje personal que le puso Porfirio Díaz a su yerno, que a principios del siglo XX lo sorprenden en una fiesta en la Ciudad de México. En una fiesta donde había 42 hombres, la mitad de ellos vestidos de mujeres. Imagínense el escándalo del momento. Bueno, esos 42 se los llevan a la cárcel. Levantan la lista. Toda esa parte sí está documentada. Y ahorita verán por qué. A los 42 se los llevan a la cárcel y entre ellos va la lista, pues, el nombre de Nacho de la Torre. Llegan con Porfirio. Oiga, don Porfirio, ¿qué cree? Encontramos una fiesta pues, un poco escandalosa, había puros hombres. ¿Y qué cree? Pues ahí estaba Nacho. Y de la lista Porfirio Díaz la ve y dice, pues yo aquí no veo 42, veo 41. No, señor presidente, mire, veo 41. Tacha a su yerno. De ahí surgió la idea, bueno, no la idea, el concepto histórico que se llama el baile de los 41, y que está documentado por ahí. Si ustedes googlean a José Guadalupe Posada, él hizo la caricatura de la época. Bueno, Palou, a partir de esa idea de que Nacho de la Torre era gay, ató la historia con Zapata, porque Zapata en algún momento dado fue caballerango de una de las haciendas de Nacho de la Torre antes de la Revolución. Y a él se le pareció pues padrísimo ahí la intriga sexual y todo, y solo por haberlo puesto en esa novela, de pronto ya se había convertido en una verdad histórica. Por eso insisto, no hay documento alguno, no hay una investigación, no hay elementos que nos pudieran decir. Yo insisto, la preferencia sexual no cambia al personaje histórico, lo que hizo, lo que dejó de hacer, las decisiones que tomó. Pero el problema es cuando nosotros como lectores no hacemos nuestro ejercicio crítico. Si vas a leer historia, lee historia. Si vas a leer novela, disfrútala como novela. Y no te estés cuestionando, es que aquí sí está la verdad y sí es cierto. Por más que esté bien documentada, yo insisto, la novela histórica te debe provocar curiosidad. Y si te provoca curiosidad, adelante. Por último, antes de pasar a la sesión de preguntas, tenemos que recuperar la historia para hacerla un referente, no para que sea nuestra lápida y seguirla cargando. Que sea un referente de qué cosas tenemos por que cumplir todavía, de los programas, de las ideas, de los proyectos que hemos tenido en siglos anteriores.
Si ustedes leen Los sentimientos de la nación de Morelos, eran 20 y tantos, 21 me parece, puntos, de los cuales cuando menos 12 no se han cumplido. Los de la igualdad, lo del vicio y la virtud, muchas cosas. Hay ideas de la época de la Reforma que no se han cumplido. La idea de Madero, propiamente de el ciudadano como motor de la transformación nacional, no se ha cumplido. Pero no utilizarla para seguir peleando el presente. Estos muertos ya están muertos. Y otra cosa que yo les recomiendo a ustedes, cuando lean historia, procuren tratar de ser empáticos y entender a los personajes en su contexto. Tenemos el error de tratar de juzgar hoy a Madero o a Cortés o a Santana a los ojos de lo que vivimos hoy y de nuestros valores actuales. Yo se las pongo así de fácil. Juárez, Carranza, Obregón, Calles, Cárdenas, así bajita la mano, se sentirían profundamente incómodos en este México. Y no porque sus principios se hayan cumplido, sino porque eran profundamente autoritarios. Hubieran estado fregando a la prensa, hubieran estado fregando a los derechos humanos, hubieran estado fregando a los reporteros, a los periodistas, a los analistas. Estarían hasta el gorro de todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos gobernaron un México totalmente distinto, donde el autoritarismo prevalecía. Entonces, otro tip también para la enseñanza de la historia, procuremos entenderlos en su contexto. De otro modo, siempre va a ser muy fallida la interpretación que podamos dar. Y yo insisto, creo que lo último que me falta por decir, al menos en esta ocasión, creo que el fomento a la lectura es fundamental. Desde luego, yo como escritor de historia, yo les recomiendo que recomendemos historia, que leamos historia de divulgación y demás. Pero creo que antes que nada hay que pasar por el fomento a la lectura. Y la lectura es, yo creo que una pieza fundamental en todo un sistema educativo que se precie de serlo. Pero una lectura estructurada y una lectura funcional, no la lectura de leer 10 minutos todos los días. Mejor 5, pero que sepas qué estás leyendo. 5, pero que sepas y comprendas lo que estás leyendo o lo que te quieren decir. Porque creo que ahí es donde hemos fallado también en la educación en México. Entonces, sí es necesario que fomentemos la lectura, desde luego de la historia. Pero si vamos a llegar a la historia a través de la novela, bienvenida sea la novela. El punto es que quienes leamos y quienes procuremos e impulsemos la lectura, hagamos que quien lee comprenda, porque creo que ahí es donde está fallido. Sí podemos tener casi el 100% de la población que sabe leer y escribir, pero ¿cuánto de ese porcentaje entiende lo que está leyendo? Creo que eso es un fundamento. Hoy podemos decir la historia oficial se murió, ya. Claro que se intenta poner una versión de la historia, pero la ventaja que tenemos hoy en día es que podemos confrontar todo. Todo lo que puede decir el gobierno de la historia, lo podemos ya confrontar. Hoy sí ya lo podemos confrontar. Ya no necesitamos ni de la hora nacional, ni de los honores a la bandera, ni del libro de texto. Qué bueno que están ahí, siguen ahí desde luego, pero hoy sí podemos recurrir a otras fuentes ya cada vez más al alcance de todos. Ya no solamente en librerías, es decir, hoy libros de historia de muy buena calidad en cuanto a contenido se pueden conseguir en Liverpool o en Sanborns. ¡Qué mejor! Antes no, por eso yo sí creo que estamos dando un giro importante, pero ese giro se tiene que completar con convertir a la historia como un punto de referencia y no seguirla cargando como la lápida que cargó el Pipil. Muchas gracias.